Muy buenas tardes, jóvenes pensadores. Vamos a continuar con nuestros análisis del título prescrito número 2. Sin embargo, antes recordarle que esto es solamente una manera de analizar y no quiere decir que sea la única ni la más correcta. De la misma manera, queda prohibido copiar literalmente cualquiera de los elementos de este análisis. Dicho lo anterior, ahora sí vamos a centrarnos en nuestro título prescrito número 2, el cual dice: entender algo implica poder responder a las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Que se formulen al respecto. ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación? Tenemos que, como nuestro concepto más importante, vamos a tener entender. ¿Qué es lo que estamos comprendiendo por el concepto entender? Sin embargo, también tenemos palabras clave como son responder a las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Y aquí también este título prescrito nos pide que respondamos una pregunta concreta. ¿En qué medida estás de acuerdo con esta afirmación? Una vez identificados los conceptos y palabras clave, vamos a ver cuál es nuestra interpretación de estos. Recordemos que las interpretaciones son libres, no nos sirve una definición de diccionario, es preferible aproximarnos al término desde nuestras propias palabras. En este caso, entender, yo lo entiendo, ahora sí que yo lo entiendo, ser capaz de percibir el sentido profundo de algo, así como de explicar su origen, proceso y consecuencias, es decir, si yo entiendo cualquier cosa, soy capaz de explicarlo, soy capaz de entender todo su proceso, soy capaz de entender de dónde viene y cuáles son sus consecuencias. Responder preguntas. Bueno, responder preguntas lo entiendo como ofrecer una explicación clara y coherente a una petición o demanda. ¿Qué ocurriría si? Es evidentemente una situación hipotética. ¿Qué ocurriría si no existe? Sin embargo, sí tiene una base real, pero que puede pasar bajo ciertas circunstancias. Y finalmente, ¿en qué medida estás de acuerdo con esta afirmación? Aquí te está pidiendo que tomes un cierto nivel de partido, pero obviamente argumentando y justificando. Una vez entendidas las palabras y conceptos clave, ¿qué nos pide discutir el título prescrito? Bueno, vamos a dar algunas aproximaciones a cómo lo podemos discutir. Podemos discutirlo desde la pregunta: ¿qué implica entender algo? ¿Entender es sinónimo de conocer? ¿Es lo mismo entender que comprender? Evidentemente, en cuestiones de teoría del conocimiento no es lo mismo. Podemos profundizar en general qué implica entender algo. Ya lo dijimos anteriormente, una aproximación. Entender algo puede ser explicar su origen, su proceso, sus consecuencias. ¿Cómo llegamos a entender algo? ¿Cuál es este proceso, ya sea desde el conocimiento compartido a través de las formas o desde el conocimiento personal compartido, a través del conocimiento personal a través de las formas o a través del conocimiento compartido? ¿Cómo es este proceso de llegar a entender algo? ¿De qué manera responder preguntas significa que he entendido? Es decir, si no puedo responder a una pregunta, ¿significa que no he entendido? ¿En qué medida se puede responder preguntas hipotéticas en todas las áreas? Posiblemente las preguntas ¿qué ocurriría si no se puedan aplicar a todas las áreas? No lo sé. Tendríamos que explorar a fondo cada una de las áreas para ver hasta qué punto es posible responder a preguntas del tipo ¿qué ocurriría si? ¿Hasta qué punto entender algo solo implica responder a las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Quiere decir que si no puedo responder a este tipo de preguntas, por ejemplo, ¿qué ocurriría si no lo estoy entendiendo? ¿Qué nivel de entendimiento podemos llegar? Porque podría ser alguna otra perspectiva en la que haya niveles del entendimiento, en el que quizás no sea posible responder este tipo de preguntas. Sin embargo, eso no implica que no lo comprenda, que no entienda un tema.
También podemos explorarlo desde la pregunta, ¿cómo responder una pregunta hipotética me ayuda a entender? ¿Cómo podemos responder una pregunta de tipo ¿qué ocurriría si? ¿Cuáles son los procesos que yo tengo que realizar para responder este tipo de preguntas? ¿Qué formas del conocimiento están implicadas? Y cómo este responder a estas preguntas me ayuda en el proceso de entender o me ayuda en aplicar este entendimiento. Estos son solo algunas de las preguntas con las cuales podemos explorar este título prescrito. Ahora vamos a hacer una aproximación desde las ciencias humanas. ¿Qué implica entender en ciencias humanas? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que meternos al marco de conocimiento, a la parte de alcance, motivos e implicaciones. ¿Cómo entienden las ciencias humanas? Para explicar cómo entienden las ciencias humanas, necesitamos remitirnos al objetivo del área. ¿Cuál es el objetivo? Explicar por qué el ser humano actúa de esta manera. Y al explicar por qué el ser humano actúa de esta manera, puede ser desde el conocimiento personal, ayudado, por ejemplo, por la psicología, o desde el conocimiento compartido, ayudado por una disciplina como la antropología. Sin embargo, ciencias humanas explica cómo es el ser humano con unas ciertas reservas, es decir, ahí hay un nivel de subjetividad. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a la segunda pregunta, ¿de qué manera las ciencias humanas pueden responder a las preguntas del tipo ¿qué ocurriría si? Presumiblemente las ciencias naturales pueden responder a este tipo de preguntas, sin embargo, las ciencias humanas tienen límites en su metodología, es decir, ¿podemos predecir el comportamiento del ser humano y sus consecuencias e implicaciones? Si pudiéramos predecir al 100% y con toda seguridad la conducta del ser humano, podríamos predecir robos, podríamos predecir violaciones, podríamos predecir guerras. Sin embargo, no es posible. Sin embargo, las ciencias humanas, dentro de su metodología, tienen una limitación. Si bien es cierto que podemos tener un cierto nivel de certeza, también hay un nivel de incertidumbre. Es decir, hay un nivel de certeza porque tienen una metodología bien definida, porque tienen un objetivo, porque hay todo un proceso de producción de conocimiento que tiene justificaciones bastante válidas. Si no, la psicología no tendría la aceptación que tiene hasta el día de hoy. ¿Cuántos seres humanos en el planeta van al psicólogo? Lo cual no quiere decir que estén locos, sino que es una disciplina que está sumamente comprobada, que ayuda al ser humano a explicar alguna parte. O por ejemplo la antropología. La antropología también es una disciplina que tiene sus limitaciones, sin embargo también tiene un nivel de certeza, pero no al 100%, es decir, siempre hay un nivel de incertidumbre. Y para discutir estos términos podemos hacer uso de diversas formas del conocimiento, por ejemplo, el lenguaje, la intuición, la emoción, es decir, dentro de la psicología se basa prácticamente en escuchar, en que el paciente pueda tener una expiación de estos comportamientos a través del lenguaje. Si alguno de ustedes ha ido a un psicólogo freudiano, sabrá que se basa en la conversación, en tratar de identificar esas palabras, tratar de darle un nuevo sentido a un discurso que se cree se tienen problemas. Sin embargo, hay una parte que no puede tener una certeza al 100% y esas son las emociones. Estas emociones que presumiblemente en el ser humano son impredecibles y que afectan nuestra razón. Y sin embargo, también existe otra forma del conocimiento como la intuición. Esta intuición que nos permite tener una aproximación a la verdad, a la certeza, pero que no sabemos explicarlo, ¿no? Esta forma del conocimiento de la intuición nos da una manera de aproximarnos al conocimiento y en ciencias humanas es muy útil, ¿no? Este de lo sé,
pero no sé cómo lo sé. Ese es un ejemplo de cómo podríamos aproximarnos de ciencias humanas. Y su contraparte, por ejemplo, las ciencias naturales, presumiblemente tienen otra manera de aproximarse al entendimiento. ¿Qué es lo que busca entender las ciencias humanas? El mundo, el universo. ¿Cómo funcionan las cosas naturales en el universo? ¿Cómo son estos procesos físicos, químicos, biológicos que tienen presumiblemente un método científico objetivo? Y digo presumiblemente porque también podemos profundizar y discutir el nivel de objetividad del método científico. Y aquí es donde podemos entrar a la otra parte. ¿Cómo las ciencias naturales responden a preguntas del tipo ¿qué ocurriría si? Bueno, para responder esta pregunta necesitamos meternos en la metodología, en el marco de conocimiento, en la parte de metodología. Y presumiblemente lo que buscan las ciencias es predecir el curso de los fenómenos naturales. Una ciencia natural que no pueda predecir implica que pues está en discusión su calidad de ciencia natural, ¿no? La física, la biología, la química son disciplinas que se distinguen por poder predecir este tipo de cosas y poder responder a las preguntas ¿qué ocurriría si? Y tienen presumiblemente como sus métodos desarrollo de teorías, una experimentación que supuestamente nos da un nivel de certeza en cuanto a responder este tipo de preguntas. Sin embargo, también son discutibles, ¿no? La certeza en la experimentación, la veracidad de las teorías, la comprobabilidad y la evaluación del conocimiento en las ciencias naturales también puede someterse a una discusión. Eh, y podemos abordarlo desde la forma del conocimiento de la imaginación, que ocurriría si corresponde netamente al campo de la imaginación. Pero recordemos que la imaginación no funciona sola. La imaginación requiere ayuda de la memoria, requiere ayuda de la razón, requiere ayuda de la percepción sensorial, es decir, que yo no puedo imaginar algo de lo que no tenga conocimiento previamente. Sin embargo, con una base con la cual me ayuda el razonamiento y la percepción sensorial, yo puedo hacer múltiples combinaciones y poder imaginar una situación hipotética como ¿qué ocurriría si? Hasta ahí una aproximación a las ciencias naturales y vámonos a los ejemplos. Recordemos que un ejemplo es para darle solidez a mi argumentación y un ejemplo tiene que ser concreto, real y específico. En este caso voy a ilustrar dos ejemplos, uno de ciencias naturales y otro de ciencias humanas. En un artículo de la BBC de Londres, unos científicos hicieron el ejercicio de predecir qué pasaría si la Tierra rotara en la dirección opuesta. En este artículo, los científicos muestran las implicaciones a nivel físico, qué es lo que pasaría si la Tierra ya no rotara en la dirección en la que está rotando y se inclinara en otra rotación, en otra dirección. Y por otro lado, un ejemplo de ciencias humanas. ¿Qué pasaría si en vez de castigar a los niños les enseñáramos a meditar? Este ejemplo concreto también es un artículo, es un estudio de un sitio de psicólogos en el cual se hace el ejercicio de ver qué pasaría si en vez de castigar a los niños los enseñáramos a meditar, que tiene que ver con psicología, tiene que ver con pedagogía, tiene que ver con toda esta parte del comportamiento. Y estamos ilustrando una situación hipotética, responder a preguntas qué pasaría si. Sin embargo, no respondemos a estas preguntas con la pura imaginación. Tiene que haber todo un sustento argumentativo detrás en cualquiera de las áreas. Y finalmente, recuerden que dentro de sus conclusiones tienen que responder la pregunta, ¿en qué medida estás de acuerdo con esta afirmación? No responderla en el sentido absoluto, estoy o no estoy de acuerdo, sino por eso hay niveles. Dice, ¿en qué medida? Quiere decir que
lo preferible es decir, bueno, estoy de acuerdo por lo antes ya expuesto, sin embargo, estoy en contra por lo antes ya expuesto. Recuerden que las conclusiones no es repetir lo que ya dijiste en el análisis, sino cerrar tu tema de manera inteligente y extraer sus implicaciones. Hasta aquí el análisis del título prescrito número 2 de la convocatoria de noviembre de 2020. Mucha suerte con su título prescrito.